noches. Estamos en una nueva entrevista para Voz Media y esta vez nos acompaña un amigo de la casa, ya prácticamente, Rubén Arranz, periodista español. ¿Cómo estás, Rubén? ¿Qué tal, Karina? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros y ayudaros en lo que sea necesario, vaya. Bueno, ayúdanos a entender el tema de la corrupción española ha trascendido larguísimamente las fronteras de España. Ya están los medios anglosajones hablando de esto, en América Latina se está hablando de esto, el personaje Pedro Sánchez y sus circunstancias, su mujer, su hermana, sus asesores, todo lo demás, ya han pasado las fronteras porque sinceramente son muchos casos, uno atrás del otro, uno más inverosímil que el otro, y uno termina preguntándose qué pasa con España, cuánto más puede caer España, cuánto más puede ceder o entregar el gobierno español para permanecer en el poder, que sigue siendo increíble que el gobierno español todavía permanezca en el poder. Así que mi pregunta sería, de toda la larguísima lista de corruptelas y de casos y de denuncias, ¿en qué situación está hoy? ¿Cuál es el último escándalo del gobierno español? Esta es una muy buena pregunta y para responderla bien debería mirar en internet porque a lo mejor en los últimos minutos ha pasado algo que no me haya enterado, porque como Claro, todo va tan rápido, una cosa muy interesante que has comentado, Karina, es la prensa internacional que había protegido, había mimado a Pedro Sánchez durante años, está empezando a publicar editoriales muy duros y artículos muy duros contra el gobierno de España. De hecho, es muy curioso porque hubo un artículo del Times británico, periódico conservador de referencia, en el que apodaba a Pedro Sánchez Mr. Teflón. Es cierto. decir, es curioso porque esto es el apodo que tenía John Gotti, el famoso mafioso neoyorquino, y que se le puso ese apodo por su capacidad para resistir y para comprar testigos, para intentar evitar la cárcel con mil argucias. Es decir, lo que quería decir el Times es que este presidente del gobierno español recurre a mil argucias, a mil trucos, a mil concesiones, a lo que sea, para mantenerse en el gobierno o para intentar tener mayorías parlamentarias, por ejemplo, seduciendo a los nacionalistas catalanes y vascos, a los comunistas de Podemos, a la coalición gubernamental que está conformada por el PSOE, pero también por Sumar, que es otro partido de estos de pseudocomunismo populista. A mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y esto es lo que son, más allá de cómo se definan. En cualquier caso, el último gran escándalo que ha surgido el miércoles, no recuerdo qué día de julio fue, el presidente del gobierno, varias semanas después de que saliera un escándalo, saltara un escándalo de corrupción dentro de su partido, porque la Guardia Civil, una de las policías españolas, había estado investigando, demoró varias semanas su comparecencia en el Parlamento y la demoró hasta julio. Y ahí el líder de la oposición, al que le habían acusado de tener una fotografía en el pasado con un narcotraficante en un barco, que esa fotografía existe y esa persona es verdad que estaba relacionada con el contrabando, que se llama Marcial Dorado, pues bien, el líder de la oposición dijo, no me compare usted, no se compare usted conmigo, porque usted realmente ha estado viviendo, ha sido partícipe a título lucrativo de los prostíbulos, de los negocios de prostitución de su familia política. Entonces, claro, esto es una cosa que nosotros habíamos contado, nosotros sabíamos y que habían negado, se había calificado como un bulo. Pero lo que es cierto es que el padre de la esposa de Pedro Sánchez y un tío suyo, es decir, un hermano de su padre, había explotado durante años, el padre murió hace unos meses, pero había explotado durante años negocios de saunas para homosexuales, donde se ejercía la prostitución, donde había chicos que en algunos casos eran, según los testimonios, incluso estaban en situación ilegal en España, eran de otros países, y había tenido, donde se ejercía evidentemente la prostitución, pero también había tenido prostíbulos, uno en el Paseo de la Castellana de Madrid, a pocos metros de Santiago Bernabéu, del estadio del Real Madrid, Bien y ahí se ubicado, ejercía. ¿sabes? Sí, eso es decir, zona de negocios, pues lugar de esparcimiento para hombres despistados que pasaban por allí. Y ahí había mujeres. Entonces, a partir de ahí, claro, ha habido una gran polémica, entre otras cosas porque la propaganda en España, a lo mejor la gente que no esté aquí no se te lo termina de creer, pero la propaganda aquí en España ha sido tan fuerte que este tipo de verdades
comprobadas con cuestiones como el registro mercantil, la gente no se las creía. Y esto de verdad, ha destapado la caja de los truenos, entre otras cosas porque esa frase del líder de la oposición la pronunció unos días después del enésimo anuncio del presidente del gobierno de que quería prohibir, abolir la prostitución, que aquí está en una especie de alegalidad, se permite, pero es verdad que las chicas, las prostitutas, no pueden darse de alta como trabajadoras autónomas y tener los mismos derechos que otro trabajador. Es muy curioso porque esto lo anunció el presidente del gobierno, y esta parte es muy interesante, antes de un congreso de su partido en el que hizo un acto con mujeres para reivindicar el apoyo del Partido Socialista Español a las mujeres. ¿Por qué hizo eso? Porque las grabaciones que había encontrado la Guardia Civil de antiguos altos cargos del partido, que luego hablaremos si quieres de ellos, porque son los que están en la operación de corrupción de Coldo y compañía, eh, se habían descubierto unas grabaciones en las que hablaban de chicas que aparentemente eran prostitutas. Y ante eso, él había organizado un acto en el partido solamente con mujeres, es decir, el líder, el macho y mujeres, en el que era para reivindicar el papel del partido de apoyo a las mujeres. Pero es que en ese mismo congreso había intentado situar de número dos del partido a una persona a la que no pudo nombrar, que se llamaba Paco Salazar, porque había tenido denuncias internas, o sea, varias mujeres habían denunciado a un periódico y había tenido alguna denuncia interna por haberse sobrepasado con mujeres, digamos, haber tenido una actitud inadecuada, tanto en el partido como en el gobierno. Es decir, organiza el mismo Congreso un acto para dar apoyo a las mujeres e intenta imponer a alguien que tiene esas denuncias y que tenemos que pensar que el presidente del gobierno no lo sabía. La imagen era un poco grotesca, por decirlo de alguna manera, porque caminaba él y las mujeres le iban aplaudiendo y parecía como un poco de esas escenas como del dueño, ¿te acordás de Playboy? Pero, pero, Hombre. pero feas, digamos. Con respeto esto. Pero, y también es cierto que, es verdad, iban a poner a este señor al que le saltaron denuncias que eran dentro del mismo partido, o sea, ¿cómo nadie le avisó? Y después iban a poner a una señora que tenía una fábrica clandestina de tabaco, ¿no? O sea, como que no pueden enganchar a uno que no sea un delincuente, es notable. Pero eso es muy interesante. Bueno, simplemente, o sea, por contextualizar, uno de los asesores de Pedro Sánchez es Alberto Fernández. Es decir, que yo creo que ha tenido, vamos, tú lo sabrás mejor que yo, Karina, pero ha tenido algún episodio con las mujeres que, bueno, que a lo mejor es un Alberto poco... Fernández acaba de ser procesado, por supuesto, entró al gobierno diciendo que no tenía absolutamente nada. Esto es súper interesante, absolutamente nada. Vivía en un departamento prestado, ni siquiera alquilado, no tenía nada, y ahora está siendo procesado por una corrupción de presuntamente, siempre hay que decir presuntamente, los periodistas nos Sí, acostumbramos a decir antes que nada, buenos días, presuntamente, pero presuntamente decenas de millones de dólares. O sea que un tipo que estuvo 4 años nada más en el gobierno pasó de no poder alquilar un departamento y vivir en un departamento prestado a poseer millones, millones de dólares. Pero quizás lo pagaste vos con tus impuestos y le diste todos estos millones y entonces Alberto tiene claro. esta maravilla. Me interesa mucho hablar de las conexiones Mm. de el partido, el PSOE, el partido que gobierna España, y su ida y vuelta de dinero y de corrupción con América Latina. Porque, ¿qué pasa? Apenas surge el gobierno de Pedro Sánchez, ocurre un escándalo que tardó muchísimo tiempo en ponerse, digamos, en ser mainstream, en ser un escándalo muy conocido, que fue el famoso Delsigate, en el cual la vicepresidente de la dictadura chavista, en ese momento, que tenía prohibido volar por el espacio Schengen, efectivamente está en Barajas y se encuentra con quizás el más famoso de los corruptos, presuntamente, corruptos de la trama española, que es el en ese momento ministro Ábalos. Entonces, mi consulta es, ¿tenemos un esquema medianamente, aunque sea la punta del iceberg, de cómo es esa relación en la cual
el corruptísimo, presuntamente, este corruptísimo expresidente argentino asesoraba y en qué lo podía asesorar, que es un ágrafo, al gobierno español, de qué manera el gobierno, la dictadura venezolana viajaba y se reunía y además aparentemente con cartas de invitación con el gobierno español, de qué manera un expresidente Zapatero tiene tantas relaciones con todos los entramados del socialismo del siglo XXI. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo presuntamente están organizados esa cofradía? Uf, vamos a ver, lo primero, nosotros somos pueblos hermanos y hermanados por varias cuestiones, históricas y actuales. Pero una de las cosas que nos une, desgraciadamente, es un lobby gigantesco que creo que hay que explicárselo bien a la gente para que no crea que es algo local o que es algo político, que es el Grupo de Puebla, forjado a partir de la ideología del Foro de Sao Paulo. Es muy curioso porque saltaron casos como Odebrecht, que involucraba a toda la región o buena parte de la región, de repente apareció en París, luego en Perú, cuentas en Puerto Rico, bueno, era gigante. El Grupo de Puebla, eh, en realidad, utiliza la ideología política o el ideario de esa izquierda del siglo XXI para hacer lobby. Y el lobby lo que busca es dinero. Eso es, de verdad, es una clave. A través de la política se debilitan las instituciones de los países donde se implanta, ya no solamente en América Latina, sino también en España, que somos la puerta de entrada de Europa y estamos cada vez más corrompidos por esa ideología. Se debilitan, se degradan las instituciones para que determinados negocios se hagan con mucha más facilidad. Uno de ellos es el de los hidrocarburos. El negocio de los hidrocarburos la gente lo tiene que entender bien. Venezuela tiene sanciones comerciales porque es una dictadura. Es un régimen que no respeta los derechos humanos, que no respeta las mínimas condiciones democráticas y es un régimen que además tiene vínculos con el narcotráfico, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el Pollo Carvajal, que era el jefe de los servicios secretos de Venezuela, hace unos días en la corte de Manhattan reconocía cuatro delitos que, vamos, va a ir de narcotráfico porque le encaminan hacia la cadena perpetua y el fiscal, lo que decía el fiscal que estaba en la sala cuando él estaba declarando, lo que decía le acusaba de narcoterrorismo. ¿Por qué? Porque la dictadura venezolana no solamente se habría lucrado a través del cártel de los soles, que el cártel de los soles no es una leyenda, eso lo ha reconocido el propio Pollo Exactamente. Carvajal. Eh, Había inundado de droga determinadas ciudades de América Latina, no solamente para financiar el régimen, y esto no lo digo yo, lo dice el fiscal, sino también para generar cierta sensación de inestabilidad. Es que es muy importante esto, de verdad. Entonces, a partir de ahí, los mismos personajes coinciden en las mismas tramas. ¿Qué es lo de los hidrocarburos? Ante las sanciones comerciales que tiene Venezuela, lo que hacían era cargaban eh, petroleros gigantescos, petroleros fantasma, petroleros EB, con petróleo que compraban, que vendían a $30, el régimen venezolano, y a partir de ahí lo que hacían era, algunos lo refinaban todo presuntamente en República Dominicana, que es otro país también tomado, Abinader le puso Grupo de Puebla también en República Dominicana, y a partir de ahí lo que hacían era desconectar las señales de GPS en alta Carguero, mar para claro. que no detectara, y luego cuando llegaban a Europa puertos como los de Canarias, muy importante, lo que hacían era, al dificultar la trazabilidad de ese petróleo, podían decir que era un petróleo obtenido de otros países, por ejemplo, República Dominicana, sobre el que no pesan sanciones, y a partir de ahí venderlo aquí a 100 euros o a 100 dólares el barril. Y a partir de esa trama ha defraudado presuntamente a Hacienda muchas decenas de millones de euros. En esa trama, por estar en esa trama, presuntamente estuvo en prisión provisional Víctor de Aldama. Que Víctor de Aldama fue una persona que trabajó, siempre presuntamente, de verdad, directamente con Delcy Rodríguez en Venezuela. Por ejemplo, la Guardia Civil, la Policía Española, detectó un papel que lo que vendría a demostrar es que Víctor Aldama habría movido también para burlar las sanciones comerciales varias decenas de barras de oro desde Caracas hasta Moscú, pasando por África, también evidentemente para dificultar la trazabilidad. Víctor Aldama fue uno de los organizadores, según sus propias palabras, de la visita
de Delcy Rodríguez a España. Y en esa visita, que fue en enero, 20 de enero de 2020, también se había encontrado la Guardia Civil Española un papelito, y en ese papelito aparecían reuniones, diferentes reuniones, una cena con 5 ministros y con sorpresa. La sorpresa podría ser Zapatero, la sorpresa podría ser Pedro Sánchez, y reuniones con empresas, una empresa industrial muy importante en España como Duro Felguera. El otro día estaba leyendo aquí en casa el escrito de acusación de la Fiscalía sobre un caso que hay sobre la petrolera de Venezuela que se llama PDVSA, Claro. y a partir de ahí lo que se cita es el presunto pago de una comisión de 50 millones de dólares por asesoramiento, y todo esto es presunto, de verdad, asesoramiento oral de un exministro de Venezuela, de Energía, ex viceministro, que se llama Nervis Villalobos, creo, si no me equivoco, a la empresa Duro Felguera. Y esto se descubrió por una operación sobre un banco español en el que saltó la alarma de antiblanqueo de capitales. No sé si se ven más bien las conexiones entre uno y otro lado del Caribe, pero creo que es una buena aproximación inicial. Claro, bueno, justamente lo que ocurre con este ex altísimo miembro de la inteligencia venezolana, que fue atrapado en España, ¿verdad? Porque el caso de Carabajal es rarísimo, lo atrapan, lo quieren extraditar, sí, no, bueno, finalmente ya en Estados Unidos, frente a una condena que puede ser, digamos, durísima, aceptó hablar y aceptó ya previa, digamos, se supone que va a hablar más porque cada vez que hable se saca unos añitos de encima de su condena, pero aceptó efectivamente no solo, digamos, la existencia y las amplísimas garras del Cartel de los Soles, sino que él encabezaba esta trama y que tiene muchos lazos. Ahora, recientemente también el expresidente Zapatero parece que se quiso interiorizar sobre qué iba a decir Carvajal. ¿Quién es? Zapatero es el que comenzó todo esto, el gran cerebro de todo esto, el número uno, o es nada más alguien que, bueno, tangencialmente se beneficia. Porque cuando uno empieza a mirar esto, hay como mucho freerider y mucho improvisado. Este señor Ábalos, Coldo, este Aldama que pareciera un poquito más, digamos, más sofisticado, personajes eh, como muy, muy de bajo mundo. Y de pronto tenés el caso de Zapatero, que es un caso como distinto, ¿no? Como mucho más de sembrar estas conexiones, de haber sido ideólogo. ¿Es Zapatero como la base de todo esto que estamos viendo o nada más yo le estoy atribuyendo competencias que quizás no tuvo? Vamos, nosotros no tenemos ninguna prueba documental que lleve a pensar que Zapatero es el número uno, pero sí que tenemos ciertos indicios que hacen ver que Zapatero tiene un papel mayor del que aparentemente cumple, porque claro, aquí Y es que un como una especie expresidente de sombra. cualquiera, digamos. Es como una especie de sombra, una especie de ave que sobrevuela sobre determinados puntos, y que al final, claro, cuando tú ves un ave sobrevolar sobre diferentes puntos, por ejemplo, un buitre, vamos a poner un ejemplo Por de un poner ave, dices, uno, ¿qué por hace poner aquí? Es uno. decir, si un buitre está aquí es porque hay carroña, o no lo sé, o a lo mejor porque ha visto que estaba despejado y ha salido a volar por la mañana, pero generalmente cuando un buitre está sobrevolando es porque hay carroña o posibilidad de que haya. Entonces, ¿qué sabemos de Zapatero? Sabemos que participó en las negociaciones en República Dominicana entre la oposición venezolana, que en realidad era el gobierno legítimo venezolano, y el chavismo, y que al final lo hizo teniendo una buena relación con Delcy Rodríguez y con su hermano. Esto lo sabemos, porque esto es oficial. También sabemos que Zapatero es una de las grandes cabezas visibles del Grupo de Puebla. Esto lo sabemos porque cualquiera que se meta en la web del Grupo de Puebla lo puede ver. Y que como representante del Grupo de Puebla, aunque lo niegue, él ha estado 2016, 2018, 2019, 2022, 2024 en Venezuela, siempre para intentar garantizar la legitimidad del régimen, cosa que evidentemente pierde en cada proceso electoral, porque cada proceso electoral se demuestra que no es ni una democracia plena,
ni hay evidentemente elecciones libres y limpias. Zapatero casualmente siempre habla de negociar una solución, pero siempre la solución es en favor del régimen venezolano. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a sospechar. Lo que pasa es que para mirar a Zapatero también hay que mirar en Europa, el papel en el gobierno, el papel en el PSOE, pero antes de entrar en eso, que es muy interesante y que creo que merece una reflexión aparte, también hay que mirar, él es el presidente de honor aquí en España de un lobby. El periódico El Confidencial publicó una información que decía que ese lobby, una especie del que era el espíritu del lobby, es una persona de origen chino, es un chino, relacionado con el gobierno de China y al que estaba el Servicio de Inteligencia Español rastreando por su posible actividad en España. Cuando inteligencia rastrea a alguien por esas cosas es porque evidentemente sospecha de espionaje o algo relacionado con la inteligencia. Eh, Zapatero ha hecho varias visitas a China, tiene buenos contactos con el Partido Comunista de China y con el régimen chino. China generalmente nos vende una realidad moderna, es verdad, es un país muy moderno, modernizado, pero China no respeta los derechos humanos. En China la gente sigue desapareciendo. En China la minoría uigur o en el Tíbet sigue habiendo desapariciones, hostigamientos, reeducación, Es una arbitrariedad. dictadura, es una Es una dictadura, dictadura comunista dura. Lo demás es propaganda. Es decir, exactamente. Zapatero está haciendo el caldo gordo a otra dictadura. Entonces, claro, vamos a empezar con esta. Dicho sea de paso, y hago un muy pequeño paréntesis, se ha descubierto que el gobierno español le brinda a una empresa china, Huawei, que justamente sobre la que pesan todo tipo de sospechas y por eso los gobiernos están tratando de reducir o anular su influencia dentro de otras democracias, le ha entregado la custodia de las escuchas judiciales. No sé cómo describir este delirio, porque es Claro, como directamente, claro. bueno, pues te vas a quedar de piedra, Karina, con esto que voy a contar, porque, a ver, esto surge en 2018. Trump, sabes que aquí Trump genera sentimientos muy encontrados, pero hay cuestiones que yo creo, de verdad, no se le puede criticar al presidente del gobierno de Estados Unidos por intentar proteger los intereses de Occidente frente a lo que son dictaduras. Es que son dictaduras, es que nosotros tenemos sistemas imperfectos, lo que sea, pero aquí hay libertad de expresión, hay una serie de derechos concedidos. Si de repente te acusan de algo, te puedes defender en los tribunales. Es decir, somos imperfectos, pero no tanto como nos están haciendo creer desde la propaganda incesante del eje Teherán, Pekín, Moscú. Eso es muy importante de subrayar. Somos imperfectos, sí, correcto. Aquí no hay sistemas perfectos, pero que las acusaciones generalmente vienen de propagandistas de dictaduras. Y en China, reitero, sigue desapareciendo la gente. Los profesores que se pasen en una clase o que se extralimiten en una clase, les meten en un calabozo, incomunicados, que es lo más propio a lo que se denunciaba en Guantánamo. Es decir, somos imperfectos, pero aquí hay un presidente como Trump que intentó defender una cosa que era muy básica. Cuidado con Huawei, porque es una compañía que en realidad desde el gobierno chino, si les damos acceso a las redes de telecomunicaciones europeas, a lo mejor lo utilizan para espiar y a lo mejor lo utilizan para saber datos de los europeos. Tanto en Reino Unido, Francia, Alemania tuvieron una postura absolutamente rotunda contra la entrada en el 5G de Huawei. No fue el caso de España. En España no se vetó, digamos, el intercambio tecnológico. Es decir, es verdad que no se dio acceso a las redes de 5G, pero no se vetó el intercambio tecnológico. Entonces vamos a empezar a pensar lo que es Huawei. Un ex ministro de Zapatero, que se llama Pepe Blanco, encabeza aquí un lobby que se llama Acento, que ha hecho durante los últimos años la labor de asuntos públicos de lobby en Bruselas, con un contrato bastante cuantioso. Dentro de ese lobby, que es el de Pepe Blanco, de la empresa Acento, quedémonos con el nombre de Acento, estaba Antonio Hernando y su mujer. Su mujer, que es Anabel Mateos, es a la que le acusan ahora de que a su padre le pillaron en casa un taller de contrabando de tabaco, o de fabricación de tabaco. No se demostró el contrabando, perdón, me retracto de esa palabra. Pero bueno, había ahí una cosa rara. Y hasta le quisieron poner de número 2 del partido. Su mujer trabajó en Acento también. Antonio Hernando trabajaba en Acento hasta que unas semanas antes de que Pedro Sánchez fuera a China, le nombraron miembro del gobierno de España. Pasó de una empresa que defendía Huawei en Bruselas a miembro del gobierno. ¿Y qué le dieron? ¿Qué cartera le dieron? La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones. Es Parece, decir,
Es que Parece muy evidente, si pero haces es un que, guión así, decís, che, es demasiado. claro, pero es que aún hay más. Las hijas de Zapatero tienen una empresa de publicidad y relaciones públicas. Entre sus clientes estaba Huawei. Estas son las conexiones. Esto es lo que realmente al final, lo que aquí se ve es que mientras nosotros seguimos la postura de la OTAN y de la Unión Europea, en su mayoría con respecto a Huawei, no entra en el 5G, hay un lobby muy fuerte que está encabezado por miembros del Partido Socialista o por antiguos miembros del Partido Socialista. ¿Y cuál es lo peor? Que en Acento, es que de verdad, en España hay que mirar todo un poco más con más amplitud. En Acento también hay personas que estuvieron vinculadas con el Partido Popular, que es el partido de la oposición. Por lo tanto, al final, en realidad, cuando los españoles miran al presente y al futuro, dicen, eh, esta España, que antes era fuerte, anteriormente era fuerte, con Aznar llegó a ser la séptima o la octava economía del mundo, a lo mejor ahora está sometida más a los vientos de las presiones internacionales, del dinero que se mueve por encima de la cuerda. Acento es un negocio absolutamente legal, eso es una cosa fundamental. Pero también es verdad que en el sumario de la Guardia Civil, en el informe de la Guardia Civil, se ve conversaciones sobre propuesta de comisiones de PDVSA. También sabemos que Irán invierte mucho dinero en propaganda aquí, que Moscú invierte mucho dinero en propaganda aquí. Entonces los españoles a lo mejor se preguntan, a lo mejor no nos hemos debilitado tanto que estamos expuestos a los vientos que se destacan desde potencias que quieren influir contra Occidente. Esa es una clave. Rubén, volviendo al nuevo continente, cruzando de vuelta el charco. Hay muchos rumores sobre el anterior partido asociado al gobierno de Pedro Sánchez, porque como que va renovándose, antes estaba con Podemos, ahora Podemos, no sé en qué situación está, cuántos votos tiene y si le quedó algo dentro del gobierno, pero ahí lo reemplazó una versión aún más degradada de la izquierda, que vendría a ser, si esto fuera posible, que vendría a ser Sumar. Pero en el principio de los tiempos, la relación con Podemos de alguna manera, eh, digamos, se destacaba mucho que Podemos tenía muchos miembros asociados a la dictadura chavista, ¿no? Y eso, no sé, te consulto, si eso hizo cambiar políticas de gobierno, por ejemplo, en lo que tiene que ver con lo que fue en ese momento el presidente reconocido internacionalmente, que era Guaidó, y si esta financiación presuntamente ilegal vino de la mano de Podemos y después se habría asociado con el PSOE o ya estaba todo esto, porque es como que siguen habiendo tentáculos, ¿no? De todo esto, del tema de la financiación de Podemos. Mm, vamos a ver, esto último no lo tengo tan claro, pero tampoco tengo mucha duda, la verdad. Pero sí que hay nexos que se pueden demostrar. El de la financiación no se demostró finalmente, es decir, el caso se cerró. Pero claro, vamos a empezar a desbrozar el terreno. Primero, Podemos surgió aquí como una herramienta que, evidentemente, por mucho que lo nieguen, se inventó la izquierda. Cuando estalla la crisis, con Zapatero en el poder, Zapatero se va desinflando, el PSOE se va desinflando, y de repente surge ese nuevo partido. Surge al calor de unos movimientos de indignados en las plazas, que además empezaron en España y se trasladaron, de hecho lo acabaron haciendo en Nueva York y en diferentes ciudades europeas, que además estaban inspirados en aquello de las primaveras árabes. Vamos, ya veis, o sea, entre la lucha contra sátrapas y la lucha contra la crisis, intentaron confundirse. La izquierda tiene una imaginación espectacular para reinventarse y para engañar, eso siempre lo hace. Y a partir de ahí, el partido estaba comandado por Pablo Iglesias y también tenía a Íñigo Errejón, que también fue asesor de Hugo Chávez en Miraflores. Pero es que también lo fue Juan Carlos Monedero, que además hizo una operación aquí para legalizar un dinero que había cobrado de la dictadura venezolana. Eso generó un escándalo también aquí, pero bueno, al parecer lo legalizó, si no recuerdo mal, con Hacienda. Juan Carlos Monedero estuvo hace unos meses en Caracas, ya no solamente durante el año pasado de las elecciones, sino que posteriormente volvió y en el helicoide iba a ser un gran complejo con centro comercial que finalmente no se terminó, eh, y que ahora se ha convertido en un centro con presos políticos
en un preso en el que se practican torturas, privación de libertad, las típicas torturas sofisticadas que tanto el régimen cubano como el iraní han desarrollado, han ayudado a desarrollar a- al régimen bolivariano de Venezuela. En esa charla en la que participó Monedero, bueno, fue especialmente dolorosa para la oposición venezolana y para cualquier persona del país que está en contra de ellos, que son mayoría, por mucho que se venda lo contrario, porque se hablaba del respeto a los derechos humanos. Y ahí participó Juan Carlos Monedero. ¿Cuál es la situación de Podemos actualmente? Podemos está en crecimiento después de haber estado en el gobierno con Pedro Sánchez y haberse caído, haberse perdido una buena parte de su fuerza. De hecho, la izquierda española, dentro de este afán de reinventarse, siempre hace un ejercicio de gatopardismo espectacular. Es decir, se reinventa para terminar siendo lo mismo. Y habían formado un partido que se llamaba Sumar, con gente que procedía también de Podemos y de Izquierda Unida, que es como la coalición que formó el Partido Comunista con ecologistas y con la izquierda europea, o europeísta en su día, que está contaminada absolutamente por la izquierda venezolana y derivados. De hecho, uno de sus líderes, Enrique Santiago, fue asesor y abogado de las FARC en Colombia. Con esta gente lidiamos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Podemos está otra vez en ascenso porque Sumar, una vez más, va a desaparecer. Es decir, otro partido de izquierda va a desaparecer porque el PSOE lo engulle, los socialistas lo engullen y porque evidentemente estos partidos de izquierda tienen la vida muy corta, porque en realidad no resuelven problemas, incendian y todo el que incendia al final y se comporta como un radical, pues en realidad tiene una vida muy ruidosa pero muy corta. Es una existencia relativamente escasa o corta, como decía. Eh, los nexos con Venezuela son evidentes. Y hay una cosa muy curiosa sobre lo que comentabas sobre Guaidó. En un primer momento, durante los primeros meses del gobierno de Pedro Sánchez, se reconoció a Juan Claro que sí. Guaidó. Lo que pasa es que hay un momento en el que se descubre eh, que le habían enviado una carta a Delcy Rodríguez, al hermano de Delcy Rodríguez, para decir, sí, muy bien, que esta broma de Guaidó termine, que queremos recomponer las relaciones con el régimen de Maduro. Y a partir de ahí, casualmente, se empieza a fraguar la visita de Delcy Rodríguez a España y a partir de ahí se empiezan a fraguar las oscuras conexiones, es decir, que básicamente se recuperan. Creo que queda bastante claro, ¿no? Un poco cómo se fue esto compactando y los intereses que no lo sabemos exactamente, pero los podemos deducir por cuestiones como la trama de los hidrocarburos. ¿Que no ha habido pago de comisiones dentro de esa trama? Pues mira, me vas a permitir, Karina, que diga que no me creo nada en absoluto, se demuestre o no. Exactamente. Bueno, este, es que es gracioso, es muy enloquecido todo esto, porque me hace acordar mucho a las conexiones que tuvo el kirchnerismo, justamente con personajes, por ejemplo, con Monedero, y con estos enjuagues de dinero para financiar, por ejemplo, campañas, valijas que venían y que no sabemos cuántas eran, y que de casualidad se encontró una porque una empleada de aduana enganchaba una de las valijas, pero no sabemos cuántas eran, lo mismo que las valijas de Delcy. Es que es como un sistema, y es todo además de ser turbio y presuntamente criminal, es todo tan chapucero, tan desordenado, que hace pensar en todo este grupo como una cosa muy rara de Es conexión que con es un personas. grupo, es que es un grupo. Es que, Karina, cuando condenaron a la ladrona, a Cristina, ¿sabes quiénes fueron las primeras dos personas que hablaron de golpe de Estado? Zapatero e Irene Montero, que es la mujer de Pablo Iglesias, el antiguo líder de Podemos. Son un grupo, son una unidad. Aquí yo veo que todo este lenguaje del kirchnerismo, del lawfare, toda esta especie de chantaje emocional a la población, es que esto lo importan poco a poco de ahí. Si yo digo que lo del fútbol para todos, tarde o temprano va a llegar aquí, porque lo van a utilizar también aquí. Si es que lo digo siempre porque es que lo van a hacer, porque están copiando todo. Y a la vez el kirchnerismo lo copia de otros movimientos que han surgido de la izquierda del siglo XXI porque es el mismo programa y pretenden lo mismo. Y esta gente en realidad se dedica,
el Grupo de Puebla a legitimar negocios de hidrocarburos, metales preciosos, narcotráfico, tráfico de Obra pública, influencias que y también empezó a compañía. aparecer, digamos, con esta trama, aparecieron un montón de cuestiones de obra pública relacionadas con este gobierno de Pedro Sánchez. Cristina Fernández tiene muchísimas causas abiertas. Esta por la que está condenada ya en tercera instancia, para los que dicen que no hay pruebas y demás, estamos hablando de un caso que lleva casi 2 décadas, en las cuales tuviste 3 instancias y finalmente la Corte Suprema es la que da la última puntada a este caso. Es uno de los casos de obra pública. Pero, como bien nombraste el caso de Overdrecht, en noviembre vas a tener el juicio oral de un caso fascinante, que es el caso de los cuadernos, en donde se implican muchos empresarios y muchas causas de lo que era lo que se dio en llamar la marroquinería, porque los bolsos de dinero, vos sabés que no se contaba el dinero, se pesaba. Los bolsos de dinero fueron un circuito fenomenal que claramente no quedó circunscripto a las fronteras argentinas. Ese es Por el último, te famoso saco, dinero K, ¿verdad? ¿cómo? Es el famoso dinero K que se llamaba. La ruta del dinero acá. Sí, eso da para hablar muchísimo más. Ya. Pero vos pensá que los Kirchner largan a fines de los 80 en su provincia y que eso se va decir perfeccionando es un poco abusivo, pero se va perfeccionando. Entonces, cuando escalan al nivel provincial, eso escala, y cuando escalan a nivel nacional, imagínate lo que fue eso. Y ya eso tenía como vida propia, incluso cuando muere Néstor, ya se había desmadrado absolutamente, que es lo que demuestra, digamos, la causa de los cuadernos, que si tenés ganas de seguirla, creo que te va a apasionar, porque es una cosa que si lo escriben en Hollywood decís, esto es muy exagerado. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de lo que estamos viendo con el caso de Pedro Sánchez es que es como si fuera, viste que los chicos ahora ven las películas en Netflix, pero la ven por dos, o sea, las ven como aceleradas. Lo que se ve de España es como si vieras un kirchnerismo, pero que pisaran el acelerador a fondo. Entonces, lo que a los otros les llevó décadas de corrupción, esto es como que van, viste, todo junto, a terminarlo en 5 minutos. Pero lo último que te quiero consultar, porque lo que se está hablando mucho son de viajes, de dobles nacionalidades, de la posibilidad de que se pueda evadir quizás condenas internacionales. ¿Qué pasa con Costa Rica? Es República Dominicana en Ah, concreto. El perdón, gobierno, República sí, Dominicana. no, no pasa nada. Es el gobierno de Abinader en República Dominicana. Bueno, pues es una gran pregunta. ¿Qué pasa en República Dominicana? En principio sabemos que hay refinerías de crudo, porque nos lo ha comentado los investigadores españoles. Y ese país se utiliza como escala muchas veces. En República Dominicana hay altos políticos españoles eh, que tienen la doble nacionalidad. Ya no solamente, es muy curioso porque ahora se intenta librar de todo esto a Felipe González. Evidentemente no está relacionado con estos casos, pero también era del PSOE y también tiene doble nacionalidad dominicana. Y hay como un nexo, hay aviones de repente del ejército, que son los que utiliza el presidente del gobierno para desplazarse, que aterrizan allí de vez en cuando. Pedimos información a transparencia sobre el motivo de esos vuelos y lo tapan por motivos de seguridad nacional. Eh, mm, Todo, de verdad, o sea, todas las sospechas lleva la propia UCO. La UCO ahora es una especie de los héroes nacionales. Es como la DEA de Estados Unidos cuando estaba luchando contra el narcotráfico en Miami a través de conexiones en Colombia. Bueno, aquí es la UCO ahora. Lo que pasa es que lo hace con la corrupción. Es la unidad especializada contra la corrupción. Entonces habían enviado un grupo también a República Dominicana para Que, investigar qué por cierto, están resistiendo toda clase de ataques y de mentiras y de cosas de parte del gobierno, ¿no? Son como, los tienen en la mira, porque obviamente. manipularon una conversación Sí, para hacer ver que un capitán de la UCO que, tenía deseos con poner una bomba Lapa en el coche del presidente del gobierno. Y la conversación decía lo contrario, que tenía temor a que a él le pusiera una bomba Lapa, pero era una conversación con un confidente. A mí, de verdad, reitero, Karina, que es que me recuerda mucho a lo del o lo del falso atentado, presunto atentado de Kirchner, cuando el otro sacó la pistola y luego de repente se le quitaron de en medio en pocos días. Es exactamente la misma retórica. Y de verdad, si a ti te digo que había
en esta trama de Santos Cerdán, que era el jefe del partido, el que tenía el número 2 del partido después de Pedro Sánchez. Si te digo que todo esto va de presuntas comisiones cobradas en obras y que tenían un empresario que era amigo suyo, que también que se llama Anchón Alonso, que presuntamente le dio el 45% de la empresa y que tenía una empresa esa empresa se llamaba Servinavar y se llevaba obras públicas a cambio de presuntas comisiones, pero que este empresario también les ayudaba en su causa política. Al final, irremediablemente, hay elementos que te recuerdan a lo de cuántos eran, 53 contratos de Cristina. Es que en realidad es el mismo método, es que de verdad es el mismo método de corrupción. Entonces, hay paraísos fiscales o hay lugares especialmente eh, impermeables a las preguntas de las autoridades españolas. Uno de ellos es República Dominicana y estos días miramos a República Dominicana para pensar cuánto dinero hay dinero ahí, qué pasa, por qué hay tanto interés de determinados líderes políticos con República Dominicana y Víctor Aldama, al que el juez de la Audiencia Nacional Española le considera el corruptor, el nexo corruptor de la trama de Coldo, dijo que que Zapatero, que no sabía por qué hablaba tan mal de él cuando Zapatero montó en su avión privado en un vuelo que iba que pasó por República Dominicana también. Eso es lo que sabemos. Que es impresionante. Rubén, no te quiero sacar más tiempo, que no puedo creer que todo lo que en Argentina y en América Latina se vivió con el socialismo del siglo XXI se esté viviendo tan aceleradamente en España. Es muy impresionante. Yo espero que quizás por lo torpe y por lo desquiciado, caiga más rápidamente, ¿no? Y se logre finalmente llegar a quienes realmente, digamos, encabezan esta pirámide de corrupción y no quede como en los perejiles. A Argentina le llevó muchísimos años que Cristina Fernández estuviera finalmente condenada, mientras tanto siempre, viste, en el medio se distorsiona, se alarga, se dilata, se miente y demás, y se pervierte la justicia, y quizás después los ciudadanos tienen como la sensación de que, bueno, que no va a pasar nada. Ojalá que eso no pase en España y que rápidamente puedan salir de esta pesadilla. Y por lo demás, te agradezco mucho toda esta explicación que nos diste, que fue sinceramente muy alucinante. La explicás fantástico y no dejemos de abrir los ojos y decir en qué se han metido los españoles. Ojalá salgan muy rápidamente de esto. Muchas gracias, Rubén, por habernos acompañado. Gracias, Carida. Un saludo.